Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta estamos en un podcast nuevo que se trata sobre retratos de personas, sobre profesionistas, sobre personas que tienen algún negocio, lo que son los emprendedores. El día de hoy tenemos a la licenciada en Educación, Ana Reyes. Y bueno, vamos a hacer una sesión de fotos en cuanto terminemos el podcast. Entonces la idea de este serial es platicar un poco con estas personas, qué es lo que hacen, cómo comenzaron en lo que están haciendo ahorita, y aparte combinarlo con lo que es la fotografía corporativa. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, regresamos con Ana Reyes. Queremos que nos platiques un poco qué es lo que estás haciendo ahorita, a qué te dedicas. Ok, bueno, ahorita me dedico 100% a ser maestra. Estudié educación, la licenciatura en educación, y ahorita de tiempo completo estoy trabajando en un colegio. Soy maestra de primaria, secundaria y prepa. ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando en esta área? En educación tengo trabajando 10 años. Empecé a trabajar cuando tenía 15. Empecé dando clases particulares de inglés, matemáticas, español. Y ya que empecé a estudiar la carrera, empecé a trabajar en escuelas y colegios. Oh, bueno. ¿Y cómo es que te adentraste a todo este mundo de la enseñanza? Pues mi familia siempre se ha dedicado a la enseñanza, a la educación. Mis papás son maestros, mi abuelita era maestra, mis tíos son maestros. Entonces crecí rodeada siempre como de ese ambiente. Y al principio no quería y me negaba y decía, no voy a estudiar educación, no quiero ser maestra. Y ya que estudié otras cosas antes de estudiar educación, me di cuenta que era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, lo que podía hacer, lo que me salía bien, y me enamoré. Ok, entonces estudiaste otra carrera. Sí, también soy licenciada en Administración de Empresas. Ok, y estudiaste primero Administración de Empresas y luego ya hiciste la carrera en Educación. Sí, primero estudié Administración y luego ya decidí que no era lo mío. La terminé, pero luego me cambié de Educación. ¿Nunca ejerciste tu primera carrera o sí? Trabajé un tiempo en un hotel en recursos humanos y ahí fue cuando me di cuenta que no quería trabajar toda la vida en ese ambiente, entonces me cambié de carrera. Y sí, okay. Pero fue muy poco el tiempo que trabajé en ese sector. ¿Y dónde estudiaste la carrera en Educación? La licenciatura en Educación la estudié en la Ibero de Torreón, en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Actualmente quería también tocar un poquito el tema de lo que estamos viviendo ahorita, que es la pandemia, lo que es el COVID, y cómo ha afectado a todo nuestro entorno y diferentes ámbitos. En el caso también de la educación, de las escuelas, de los colegios, creo que ha sido como muy complicado también. Y quisiera que nos platicaras un poquito tú cómo lo has vivido. Pues cuando empezó la pandemia, yo todavía estaba estudiando la carrera, estaba en mi último semestre cuando empezó la pandemia, entonces me tocó el cambio como alumna y luego como maestra también. Creo que la educación fue de las áreas que más afectó, obviamente después de la salud, porque los niños cambiaron por completo su rutina, cambiaron su entorno, pasaron primero a no tener clases, a no tener nada que hacer, a estar en su casa todo el día encerrados, sin poder jugar, sin poder salir, y después a tener clases por una pantalla, a no ver a sus compañeros, no ver a su maestra, no poder jugar con los materiales, ya ni siquiera tener su escritorio, su espacio de trabajo. Muchos niños ni siquiera conocen la escuela el día de hoy porque empezaron en pandemia. Los chiquitos de preescolar nunca habían ido a la escuela, no saben lo que es el pizarrón, el cuaderno, trabajar, llegar y sentarte, convivir con otros niños en otro ambiente. Y en las adaptaciones que hicimos a la educación, creo que al principio fue un reto muy grande, el acostumbrarnos a trabajar de otra forma, tener que planear nuestras clases de otra forma, hacer otras actividades, ver cómo los manteníamos atentos todo el día a una pantalla en la computadora. Y creo que ese fue el reto más grande, adaptarnos a dar otra forma de clases. Y luego tener que volver a adaptarnos ahora que regresamos algunos a presencial, en híbrido, que seguimos en línea. Entonces creo que ese es el gran reto, que siempre está cambiando. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco también del lado de los maestros, cómo es esto, ¿no? Porque también hemos visto que los maestros también tienen que, hay muchos que, bueno, tienen que hacerlo en línea,
ahorita, bueno, con el regreso también tienen que hacerlo presencial. ¿Es más complicado para el maestro también en este momento? Sí, te puedo decir que el trabajo de un maestro siempre es doble. Es el trabajo que tenemos en el salón y en la clase, y luego todo el trabajo que tenemos antes y después de la clase. Antes para planear nuestras actividades, para ver qué tema vamos a revisar, cuál es la forma más adecuada de revisarlo, y después el revisar tareas, trabajos, planear las siguientes clases. Entonces siempre tenemos un trabajo antes y un trabajo después del que todo el mundo ve normal como nuestro trabajo. Y con la pandemia se duplicó, o sea, es el doble de trabajo. Los que tienen en virtual, ahora todos sus recursos los tienen que pasar a digitales, tienen que hacer imágenes, tienen que hacer presentaciones, tienen que diseñar juegos educativos, y los que están en híbrido, virtual y presencial, también tienen que diseñar sus actividades para los que están en el salón y sus actividades para los que están en su casa, en una videollamada, aprender a usar plataformas. Entonces el trabajo sí se duplicó, se triplicó. También, bueno, ¿tú qué has visto hasta ahorita? No sé, a lo mejor alguna situación complicada, difícil. Yo creo que los casos más difíciles con los que me he topado hasta ahorita en la pandemia son niños que perdieron algún familiar cercano, incluso alguno de sus papás, y tenían que seguir en la escuela. Seguían yendo a la escuela, seguían asistiendo a clases, seguían cumpliendo con sus trabajos, con sus tareas. Entonces creo que eso es una parte que no puedes estar como quieres para ellos, porque finalmente hay distancia de por medio, los medios de comunicación no son los mismos. Esa es una de las situaciones más difíciles que me tocó vivir, que los niños perdieran incluso a sus papás. Y la otra creo que es que el ambiente en casa no sea el más apropiado. Niños que han sufrido de maltrato o de abusos en su casa y se tienen que quedar ahí, y se ve reflejado, aunque no se ve directamente, se ve en cómo se comportan los niños, en cómo responden, en cómo están trabajando, en que no tienen ganas, tienen sueño, se les nota ganas de llorar. Entonces creo que esas son las situaciones más complicadas, cuando en casa el contexto no es el adecuado. ¿Tú cómo crees que esto afecte a un mayor plazo? Si va a haber una gran diferencia entre esa generación de estos niños que me comentas, sobre todo los más pequeños. ¿Tú qué ves en el futuro cercano en cuanto a ellos? Al contrario de lo que muchos podrían pensar, creo que les va a beneficiar. Creo que son niños que van a crecer con muchas más herramientas para adaptarse a cualquier cambio. Son niños que pasaron de estar en la escuela un ratito y luego a sus casas otro rato y luego regresar a la escuela otro rato. Entonces van a ser niños muy flexibles, muy fácil de adaptarse a cualquier reto que se les ponga, a cualquier cosa que cambie. Entonces son niños que se van a adaptar muy, muy fácil y que van a poder con cualquier cosa que venga. Y bueno, cambiando un poquito de tema, me comentabas, ¿no?, que vienes de una familia también dedicada a todo el magisterio. ¿Ha sido más fácil, más sencillo o difícil el tener como referentes dentro de tu propia familia? Yo creo que las dos. Hay muchas cosas que son más sencillas porque crecí viendo cómo se hacían, no me las tuvieron que enseñar, mis papás siempre los vi dar clase, incluso mis papás me dieron clase. Entonces muchas cosas las aprendí en la práctica y viéndolas y practicándolas, y en otras sí es más difícil porque como ellos son maestros y saben lo que hacen, se han dedicado muchos años a esto, me exigen muchísimo más. Entonces analizan mucho más a detalle las actividades que hago, todo lo que hago. Eso sí se siente como una exigencia extra. Todos en nuestro ámbito tenemos algo que siempre, alguna situación que recordamos mucho, para bien, por ejemplo. En tu caso, en tu carrera hasta ahorita, ¿cuál ha sido ese momento que tú te hayas sentido como muy orgullosa de estar haciendo lo que haces ahorita? Yo creo que fue hace como 3 años que estaba en Torreón todavía y me tocó trabajar como maestra de inglés en un bachillerato técnico. Entonces, aparte era un bachillerato de un ejido, entonces el contexto no facilitaba mucho las cosas, mucho menos para la enseñanza de un segundo idioma, y me tocó el grupo de los chavos que ya se iban a graduar. Entonces ya tampoco les interesaban mucho sus materias ni nada. Y yo iba de la escuela, de estar, sí, practicando, pero nunca en ese contexto y nunca en ese nivel. Yo no había dado clases en prepa hasta ese momento, me veía de su edad, entonces fue un reto, pero al final, cuando me despedí de ellos al cerrar el semestre, llegaron y me dijeron: Miss, yo no creí
que pudiera hablar inglés. Yo no creí que pudiera escribir en inglés. Yo la verdad no pensé que pudiera hacer esto hasta que viniste tú a darme clase. Y en ese momento, de verdad sentí que me estaba dedicando a lo que me tenía que dedicar. En ese momento fue de, esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Y bueno, en su contraparte, ¿algo difícil, algún reto, algo muy complicado que hayas vivido en tu carrera? Yo creo que fue la primera práctica que tuve en la escuela, que fue ir a una secundaria, igual una secundaria pública, con muchos problemas en el contexto social. Igual yo nunca había dado clases en una secundaria, yo nada más había trabajado con niños pequeños. Entonces llegué, la maestra nada más me dio el tema, era un tema que yo nunca había estudiado, nunca había preparado, no sabía de qué se trataba. Y ese día quise dejar mi carrera porque entré al salón, los muchachos no me hacían nada de caso, era como su chiste, no se sentaron, mi clase obviamente no les interesó nada, se estaban aventando cosas, se estaban golpeando en el salón, yo no podía controlarlos, no me hacían nada de caso. De verdad fue muy, muy frustrante, que yo iba con una idea de cómo era trabajar y de cómo era dar las clases, y ese día en esa secundaria dije que no, o sea, no puedo, de verdad no puedo, yo no puedo ser maestra, no los puedo controlar, se están golpeando, se están insultando, estaban incluso ingiriendo bebidas en el salón y yo no podía con ellos y era como, yo no puedo hacer esto, me voy. Y sí, me salí del salón, le hablé al maestro que era el encargado del salón y le dije, maestro, yo no puedo con tu salón. Ese día sí me sentí como que, ay no, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y tú cómo, exacto, bueno, viendo eso, ese detalle, por ahí estuve viendo una noticia donde de repente alumnos se quejan de los maestros porque son muy, les exigen mucho. ¿Tú cómo ves esa parte ahorita también con estas nuevas generaciones, la llamada generación de cristal, como dicen? Tú que estás más ahí, más presente, ¿tú cómo ves eso? Bueno, lo de antes que era como más estricto, que a lo mejor ahora son más permisibles las cosas. ¿Tú cómo lo ves? Creo que depende mucho, uno, del nivel en el que trabajas. Cuando son muy pequeños hay que enseñarles límites, hay que enseñarles reglas, pero también hay que dejarles sus espacios para que sean niños al final del día, que jueguen, que platiquen, que corran, que hagan, que exploren. Y ya con los más grandes, en secundaria, preparatoria, que también ahorita estoy dando clases, lo que intento es establecer un diálogo con ellos, en donde yo les digo, yo espero esto de ustedes, espero que estemos así en la clase, espero esto de la clase, que aprendan esto al final del día. Ustedes díganme qué les gustaría que yo también hiciera para que se sientan cómodos en el ambiente. Obviamente si llega a haber algún problema o alguna situación donde hay que marcar un límite claro, se hace sin ningún problema. Creo que no hay que tener miedo de llamarles la atención a los alumnos, no hay que tener miedo de marcarles un alto. Obviamente todo con mucho respeto, pero sí lo que yo hago es entablar un diálogo con mis alumnos donde yo les expreso qué espero de ellos y ellos me dicen también qué esperan de mí como su maestra. También hay otro tema que se maneja, que muchas veces los padres de familia creen que el maestro es el que tiene que educar a sus hijos completamente, ¿no? O sea, de repente hay esa parte donde el padre de familia reclama, ¿no?, al maestro, que tienes que educarlo, o sea, de pe a pa. Sí, todo, ¿no? Y bueno, todo. creo que yo es algo compartido, pero platícanos un poquito de cuál es tu sentir al respecto. Yo creo que es pedirle al maestro que haga cosas que no están dentro de lo que el maestro puede hacer. Como maestros estamos preparados para enseñar, no nada más contenidos, también para formar en ciertos hábitos, en ciertas habilidades, ciertas cosas que van más allá de tu materia o del tema que puedas ver ese día. Pero la educación finalmente inicia en la casa, el primer lugar en el que los niños están y el primer lugar en el que ellos aprenden cosas es en su casa. Entonces muchas de las reglas ya vienen desde casa, muchos de los límites tienen que venir desde casa, porque si en casa no hay límites, en la escuela no respetan los límites. Por más que el maestro intente ponerles límites, para ellos el referente de autoridad que hay son sus papás. Entonces, si dicen, con mi papá no le hago caso, con mi papá no me tengo que sentar bien, con mi papá no tengo que escribir si no quiero, no tengo que trabajar si no quiero, porque contigo sí. Y más ahora que los papás están en la casa con ellos, se vuelven como una extensión del maestro, pero ahora en su casa. Entonces creo que los papás necesitan también tomar parte, tomar su rol como papás y marcar ciertos límites, marcar ciertas reglas. Obviamente nosotros acabamos de formar cuando socializan con otras personas, cuando se topan con otras figuras de autoridad, pero la base siempre viene de la casa.
pudieras darle a los padres de familia ahorita que conviven más con los niños en la casa? Yo creo que es también una locura también tenerlos todo el tiempo ahí. No sé, ¿tendrás alguna lista, algún protocolo o algo que puedan seguir los padres? Yo creo que sí. Hace poco, de hecho, hice recomendaciones con padres de familia de un preescolar. Y el primero es que los niños tengan un espacio que sea suyo para trabajar. Muchos de los niños de repente lo sientan como donde pueden en ese momento, de que aquí en la sala rápido conéctalo y ponlo en la clase. O aquí mientras están haciendo la comida atrás, ponlo y conéctalo a la clase. Y eso no ayuda a que el niño esté de verdad concentrado en la clase, a que esté haciendo su trabajo, a que sienta que sí está en clases y que sí está yendo a la escuela. Entonces creo que el primero sería eso, aunque sea un lugar chiquito donde nada más esté el niño, la computadora, el celular, lo que sea que usen para sus clases, adaptarlo para que sea su espacio de trabajo y que sienta que cuando está en ese espacio es hora de trabajar. Ya cuando sale del espacio está en su casa, puede jugar, puede comer, puede hacer lo que sea. El segundo es que se comuniquen con los maestros de sus hijos. Hay muchos papás que nunca hablan con los maestros de sus hijos, que no saben si tienen tarea, si no tienen tarea, qué temas vieron, si se conectaron o no se conectaron a la clase. A mí me pasó mucho que tenía mamás que me decían, es que yo lo veo todo el día en la computadora. Y yo, señora, su hijo nunca entró a mi clase. Entonces, estar pendientes de eso, de ver si cumplieron con las tareas, comunicarse con el maestro. Los maestros estamos muy abiertos a platicar con los padres de cualquier tema que ellos quieran. Entonces, esa es la otra, mantener la comunicación con los maestros. Y el último yo creo que es tener paciencia. No importa si un día no aprendió el color verde, al día siguiente van a volver a ver el color verde. Y el año que sigue van a seguir viendo el color verde. O si ese día no quería sumar y no quiso, si su hijo está chiquito no hay ningún problema. El día siguiente van a volver a sumar, el otro año va a volver a sumar. En ese momento, si está frustrado, si está cansado, si está triste, si en ese momento de verdad no quiere trabajar, hay que también dejarles un espacio para que sientan lo que tienen que sentir, lo expresen, lo saquen y ya después más tranquilos vuelvan a intentarlo. Tampoco es exigirles en ese momento absolutamente todo, porque ellos también están viviendo estrés, ellos también están viviendo incertidumbre, ellos tampoco saben qué pasa, también están todo el día encerrados. Entonces también la paciencia y el entender que no se va a perder tanto si 1 o 2 días no hace lo que tenía que hacer. Y bueno, para terminar ya este tema de la pandemia, ¿cómo ves tú este regreso a clases? ¿Cuál es tu opinión de que sean clases ya presenciales? ¿Está preparado o no? Ya depende de cada escuela. ¿Cómo lo ves tú? Ay, ese es un tema muy complicado. Creo que la mayoría de las escuelas en nuestro país no están preparadas para el regreso a clases. Haya pandemia o no haya pandemia, no cuentan con servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz, o sea, no tienen puertas en los salones, no tienen mesas en donde trabajar, mucho menos van a tener todo el equipo para limpiar, para mantener el aire purificado, para estar midiendo temperaturas de los niños, para estar monitoreando todo lo que se tiene que hacer. Entonces creo que las escuelas particulares que sí lo pueden hacer, que pueden implementar las medidas y pueden hacerlo seguro, que está bien que hagan su regreso a clases mientras es seguro para los niños y mientras tengan protocolos en caso de que haya contagios, en caso de que se enferme un niño, en caso de que se enferme un maestro, qué es lo que hay que seguir, siempre cuidando la salud tanto de su personal como de los niños. Y las que regresaron a clases en modelo híbrido, creo que también es una buena decisión el tener menos alumnos en el salón, el seguir trabajando en línea con los que quieran trabajar en línea. Creo que ahí al final darles la opción a los papás de qué es lo que quieren hacer es lo mejor. Si ellos deciden mandar a sus hijos a la escuela, que los manden, y si los quieren dejar en casa, también. Creo que el poder ofrecerles las dos opciones es la mejor decisión. Y bueno, también, ¿cuál es el futuro para ti? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes planeado hasta ahorita? Pues me gustaría seguirme preparando, me gustaría formarme en la metodología Montessori, sobre todo enfocada a los niños pequeños, formarme en otro tipo de técnicas como la Reggio Emilia, que es una técnica italiana, conocer otros modelos educativos. Me gustaría mucho trabajar en el extranjero un tiempo y luego regresar aquí a Durango y poder transformar la educación que tenemos aquí en el estado. Bueno, son muy buenos planes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el estudio con nosotros. Ahorita vamos a hacer la sesión de fotos y bueno, van a ver un poco cómo hacemos este proceso y el resultado final. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, nos vemos próximamente en un nuevo podcast. Hasta la vista.